Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Bueno, para los que están anotando, el título de este sermón: la humillación y exaltación del Cristo soberano. La humillación y exaltación del Cristo soberano. La carta a los Filipenses fue escrita en un momento de mucha dificultad para el apóstol Pablo. Sin embargo, es una epístola rebosante de gozo y unidad en el Evangelio. En medio de exhortaciones prácticas, el apóstol Pablo eleva nuestra mirada a uno de los textos más gloriosos sobre Cristo. Por eso, en este día, expondré un pasaje que es de suma importancia, no solo para los creyentes, sino también para todos los hombres en general, el cual nos muestra un retrato profundo de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos revela la naturaleza de Cristo. Pero no solo nos revela la naturaleza de Cristo, sino que también nos desafía a llevar nuestras vidas según su ejemplo. Al considerar la humillación de Cristo, su obediencia y su exaltación final, seremos inspirados para seguir el mismo ejemplo de Cristo en nuestra vida diaria, buscando la unidad y la gloria de Dios. Es por esto, mis hermanos, que me propongo llevar en este sermón los siguientes 3 encabezados. Número 1, la humillación voluntaria del Hijo de Dios. Estaremos viéndolo en los versículos 5 al 8. Número 2, la exaltación soberana de Jesucristo en el versículo 9. Y número 3, la soberanía de Cristo en los versículos 10 y 11. Sin más preámbulo, abordemos nuestro primer encabezado: la humillación voluntaria del Hijo de Dios. Bueno, en este primer encabezado, comenzando por la primera parte del verso 5, el cual ya hablé en mi introducción hace un momento, el apóstol Pablo comienza diciendo haya. Esta frase introduce la exhortación principal. El término sentir del griego proneo nos invita a adoptar la misma actitud mental y corazón. Eso es lo que significa haya en vosotros este sentir. Que tengamos la misma actitud, disposición y mentalidad. Aquí en este texto se establece el modelo a seguir. ¿Y cuál es ese modelo? La actitud de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, sirvió y obedeció a Dios hasta el final. Ahora, mis hermanos, en este verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, podemos ver en este texto su deidad preexistente. ¿Qué quiere decir? Que Cristo existía en forma de Dios, como lo dice el mismo texto. No se volvió Dios, existía en forma de Dios. Él entonces es realmente Dios. Esta expresión forma de Dios, del griego morfeteu, empieza diciendo siendo. Es interesante que este siendo está en tiempo presente activo, lo cual indica una condición continua y previa a la encarnación. No se trata de algo que Cristo llegó a ser, sino de algo que ya era desde la eternidad. La frase forma de Dios indica su esencia divina. No se refiere solo a una mera apariencia externa, sino a la naturaleza esencial y verdadera, como ya lo dije anteriormente. Forma de Dios equivale a naturaleza divina. Hasta aquí, en este verso 6, hemos hablado de su deidad preexistente. Ahora hablemos con relación a su renuncia voluntaria, y esto lo encontramos en el verso 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vuelvo a resaltar, mis hermanos, no dejó de ser Dios, sino que se despojó, no de su naturaleza, sino del ejercicio independiente de sus atributos. Es decir, de su gloria visible, al asumir forma de siervo. A esto, mis hermanos, se le llama kenosis. La kenosis es el vaciamiento de sí mismo. Se vació de sí mismo y lo hizo por amor a los suyos. Ahora, ¿cómo Pablo contrasta esto? Con su humillación voluntaria. O sea, su renuncia voluntaria. ¿Dónde podemos ver esto? En Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta misión nos lo corrobora el mismo Isaías 53 también, que habla del siervo sufriente. Quiero hacer una nota de cautela. El término que aquí estamos considerando no significa que Cristo dejó de ser Dios. Eso no es lo que estamos considerando, como lo enseñan algunos herejes hoy, ya que hay algunos que nos muestran una kenosis herética. Lo que estoy diciendo es que Cristo no retuvo ni ejercitó ciertos privilegios divinos, sino que los veló o los restringió voluntariamente durante su encarnación. Quiero que quede claro que nuestra posición reformada es que Cristo no renunció a su deidad, sino que asumió humanidad verdadera, sin dejar de ser Dios. El autovaciamiento o la kenosis no es una sustracción de atributos divinos, sino una adición de la naturaleza humana. Ya lo vimos en Juan 1:14. Acuérdense cuando
Tratamos esto en los sermones expositivos del libro de Juan. Esa naturaleza divina que ya vimos, Él se vació no quitando algo de su naturaleza divina, sino asumiendo la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, permítanme hablarles de su humillación profunda. Esto lo encontramos en el versículo 8, su humillación profunda. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra no significa que Cristo solo parecía ser hombre, como enseñaban algunos gnósticos en los tiempos del apóstol Pablo, sino que Cristo, Él se asumió plenamente la vida humana visible y real, como uno más entre los hombres, y lo hizo con humildad y con sencillez. De tal forma, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo voluntariamente, obedeciendo hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino la cruz más vergonzosa, más dolorosa y maldita, como lo dice Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí podemos ver claramente el amor redentor del siervo sufriente, como lo dice Isaías 53. Es por eso que la crucifixión era el símbolo de maldición y vergüenza y repudio social reservada para los criminales y esclavos. Por eso es que la misma palabra de Dios nos muestra que Cristo tomó nuestro lugar como sustituto bajo la maldición, como lo he dicho antes en Isaías 53. Y también en 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, la cruz revela la gravedad del pecado. Pero también la cruz nos muestra el infinito amor y la obediencia perfecta del Hijo. En esa obediencia vicaria, Cristo vivió la vida que nosotros debíamos vivir y sufrió la muerte que nosotros debíamos morir o merecíamos. Ahora, quiero dejarles unas aplicaciones en este momento. La humildad verdadera es seguir a Cristo en su obediencia y entrega total. Nuestro orgullo humano se ve confrontado con la cruz, donde el Rey Eterno murió maldito por amor a su pueblo. Es por eso que nosotros como creyentes debemos vivir en respuesta a esta gracia con gratitud, obediencia y servicio sacrificial. Pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿estamos dispuestos a humillarnos por causa del otro? ¿Estamos dispuestos? La cruz no es solo nuestro medio de salvación, sino también el patrón de nuestra vida cristiana. Así que, mis hermanos, esa cruz revela cómo debemos nosotros también vivir.
nuestra vida. Y de esta manera damos paso a nuestro segundo encabezado, la exaltación soberana de Jesucristo en el versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este versículo, mi hermano, marca el punto de transición en el himno cristológico que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, pasando de la humillación voluntaria de Cristo a su exaltación gloriosa, siendo el principio de su glorificación post-resurrección. En primer lugar, permítanme mostrarles que la exaltación es respuesta divina de su obediencia. Cristo fue exaltado, por lo cual quiero que entendamos que no fue por imposición, sino por justicia. El Padre honra la obediencia de su Hijo. En otras palabras, el motivo de su exaltación es el fruto de su obediencia redentora. Cuando vemos la frase exaltó a lo sumo, no es otra cosa sino la gloria incomparable y celestial. Esto es lo que nos lleva al resultado de su exaltación. ¿Y cuál es el resultado de su exaltación? Que le dio un nombre, mi amado hermano, que es sobre todo nombre. Ese es el resultado de la exaltación de Cristo. Y este nombre está ligado a su señorío. Cuando aparece este nombre, Señor, en el Antiguo Testamento, traduce o quiere decir Adonai. Y en el Nuevo Testamento, Kyrios, el cual en el Antiguo Testamento equivale al nombre de Dios, Yahweh, YHWH, el cual es el conocido equivalente al nombre de Dios, Tetragramatón. Y esto no es otra cosa, mi hermano, sino su autoridad suprema y adoración universal. Eso es lo que quiere decir el nombre de Dios. Quiere decir, Cristo, el humillado, es ahora exaltado como el soberano universal. Y aquí, mis hermanos, quiero traer una aplicación. Cristo, escuche bien, Cristo no es solo Salvador, como lo enseña ese dispensacionalismo rancio, sino que Él es también nuestro Señor, y a Él le debemos obediencia y sumisión, le debemos adoración absoluta. Esto, mis hermanos, es importante que usted y yo lo entendamos hoy. Y esto nos conecta con nuestro tercer encabezado, la soberanía universal de Cristo, en los versículos 10 y 11. Leo nuevamente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos versículos, hablando en un contexto general, después de la humillación de Cristo, que ya consideramos en los versículos 6 al 8, y de su exaltación soberana por parte del Padre, que también la consideramos en el versículo 9, ahora en estos textos 10 y 11, Pablo, ese apóstol del Señor, culmina este himno mostrando el efecto universal y escatológico de la exaltación. Es decir, toda la creación se someterá a Cristo. Toda, sin excepción, mi amado hermano. Y reconocerá su señorío absoluto. En primer lugar, nuestro texto nos muestra su sumisión universal.
todos en los cielos. ¿Qué implica todos en los cielos? Ángeles. En la tierra implica hombres, y debajo de la tierra implica ángeles y hombres. Todos, dice el texto, se postrarán ante Cristo. Toda la creación lo reconozca públicamente como el soberano. Y esto nos lleva en segundo lugar a una confesión inevitable. Todos confesarán que Jesús es el Señor. Esto, mis hermanos, será para salvación o para juicio. Así que ningún ser humano escapará de esta confesión, como tampoco escapará el doblaje de sus rodillas. Esta frase es tomada de Isaías 45:23, donde Dios mismo afirma: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El apóstol Pablo aplica este texto a Jesucristo, lo cual es una prueba clara de su deidad. Esto nuevamente nos muestra que Cristo no es solamente ese Dios exaltado, sino que también es el Dios eterno, ante el cual, mi hermano, toda rodilla se dobla. Y esta confesión pública universal nos lleva a una tercera y última consideración de esta exposición: la gloria del Padre. Todo esto resulta en la gloria del Dios Padre. Oh, mis hermanos, presten mucha atención. La gloria de Cristo no compite con la gloria del Padre, sino que la manifiesta y la intensifica. La glorificación del Hijo exalta ¿a quién? Al Padre. Y el Padre exalta al Hijo. ¿Esto dónde lo dice? Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Y les voy a leer para que vean. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, en el trono eterno de Dios no hay rivalidad en la Trinidad, mis hermanos. No hay rivalidad. Este último y hermoso verso anticipa el día final, cuando todos, vivos y muertos, amigos y enemigos, tendrán que reconocer como el Señor a Jesucristo. Quiero, mis hermanos, dejar una aplicación final en esta mañana. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿has doblado tus rodillas ante Él como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho por gracia, lo harás por justicia. Para concluir en esta mañana, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, no es solo un himno doctrinal. Es el patrón de vida de todo creyente. Él descendió a lo más bajo y fue exaltado a lo más alto. Su humillación es nuestra redención.
su exaltación es nuestra esperanza, mi amado hermano. Te hago un llamado, mi hermano, en esta mañana. Llamo que cada creyente se someta a Cristo, adore a Cristo, viva como Cristo, con una mente humillada y un corazón dispuesto a servir. Y esto, mis hermanos, creo que es el verdadero evangelio, cuando tú vives de esta manera delante de Dios. Y hago un llamado a los no creyentes, amigo que me escuchas por medio de esta transmisión o que me estás viendo, también a los presentes aquí. Quiero que sepas que este pasaje fue expuesto, que fue expuesto claramente. Nos recuerda que un día toda rodilla se doblará ante Jesucristo y toda lengua confesará que Él es el Señor. No importa si ahora lo niegas o lo ignoras. Amigo, este día llegará y tienes dos opciones. La primera es doblar tus rodillas ahora voluntariamente en fe y arrepentimiento. Esa es la primera opción que tienes. Confesando a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no lo haces ahora, está la segunda opción, mi amigo que me escuchas. La doblarás después para el día del juicio, inevitablemente. Donde ya no habrá lugar para su gracia, sino para la ira y condenación perpetua. Y esto último, amigo, no debería ser así. A través de este mensaje, te invito a que vengas a Él, ríndete a Él y serás salvo de su ira venidera. Oremos en esta mañana, mis amados hermanos, que Dios bendiga su preciosa palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque hoy hemos podido entender que debemos someternos a ti, Señor, adorarte, vivir como tú, con una mente humillada y un corazón dispuesto a servir. Ayúdanos, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe cada día de nuestra vida, ya que tú tienes potestad de dar vida eterna a los que el Padre te dio. Al final podamos recibir de tu mano ese grande beneficio que es por gracia. Recibe, mi Señor, en esta mañana maravillosa, en este día precioso, toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén. Mi hermano Suri por acá.